Buscar una interpretación de la realidad morenense desde la lógica es un error. Desde el razonamiento tradicional, básico, elemental, y no porque desdeño de ello, sino que hay algo que vino sucediendo hace 4 años y que no ha encontrado todavía el piso. Ni siquiera hablo de techo, el piso. Entonces, ¿por qué no hay una foto en conjunto del intendente que se va con la intendente electa si son del mismo frente? Bueno, les voy a dar, esta es una hipótesis, que tiene como argumento la misma declaraciones que no hicieron en Facebook, ni Festa ni Mariel Fernández, sino cuando tuve la oportunidad de charlar con ellos personalmente. Mariel Fernández, antes de obtener el triunfo en las urnas, el pasado 27 de octubre, señaló que una manera de enfrentar la primera semana o el mes de diciembre, que siempre es altamente motivante, ¿sí?, y dramático en algunos momentos de la historia, ya estaba tendiendo los puentes para que Axel Kicillof, que iba a ganar la provincia de Buenos Aires, y Alberto Fernández, que iba a ser presidente, comprendiesen la magnitud de la destrucción o abandono de Moreno. Y lo viene trabajando. ¿Cómo obtiene una mayor ayuda o acompañamiento? Si cada vez Moreno muestra que está fuera de control, fuera de conducción política e institucional. Con esa carta le puede decir al joven Kicillof: mire, gobernador, necesito la ayuda en diciembre. Y Festa está preparado para hablar con Axel Kicillof, sin olvidar que una parte del equipo de Kicillof vino a trabajar a la Municipalidad de Moreno, que conduce Festa, para decirle: mire, compañero Kicillof, yo asumí un gobierno con estos números y dejo la administración con estos números, sin que usted se olvide que gobernó Vidal y Macri. Y mientras yo le di a los trabajadores municipales lo que nunca antes habían recibido y han participado del esfuerzo de acomodar las cuentas, me quieren quemar la municipalidad. Es decir, que el método de no hablar sirve para las cartas de presentación. En el caso de Mariel Fernández, de llegar a la intendencia y conseguir la ayuda extraordinaria que Festa no tuvo, y Festa, para decir, hizo lo mejor cuando estaba Macri y Vidal. Lo de Mariel Fernández es el inicio y lo de Festa es en dónde me paro para luego seguir haciendo política. Pero la interna no está ahí únicamente. Lo que sucedió ayer a la noche y hoy muestra que las facturas se van a pasar y que estamos ante escenarios que no son cuestiones cómicas, sino trágicas. Si yo miro el resultado final hoy de la sesión y el decreto que intima a Festa a presentarse el próximo miércoles, y el temario, digo, se olvidaron de un tema que es el trébol. Si lo querían hacer en serio y de verdad, y lo voy a charlar con Sandra Cruz cuando venga, el trébol. ¿O no fue dominante esta cuestión durante los últimos 2 años? Entonces yo veo en el temario, para que Festa responda, ya que los informes nunca se contestaron, y ya son casi 4 años de Festa, y de pronto la revolución legislativa dice: ¿por qué no me dan el informe que no me dieron durante 4 años? No digo que esté mal, sino el tiempo y lo que genera en la población. Ahora, informe sobre calle La Madrid, que hay una empresa que puso algo, entonces obstruye la calle. Salarios municipales, que siempre los acuerdos fueron a la baja mientras la inflación subía. De un acta paritaria, la final, que tuvo la rúbrica de los funcionarios de Festa y las entidades gremiales, y espero que venga Walter Cravero, en donde todos coincidieron que si el Tribunal de Cuentas no avalaba, quedaba sin efecto el acta. Está escrito. Está escrito. Luego las luminarias, las LED, que se cambiaron las nuevas lámparas por las viejas lámparas, sustitución y el convenio. Y algo que sí es muy interesante y espero con ansias, ver si esta revolución legislativa que se pretende, cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades en el artículo 108, inciso 7, es si van a fondo en serio. Si están en condiciones de dejar una marca casi en el final de un ciclo que el próximo Consejo Deliberante no va a poder obviar, sino que va a tener que continuar.
y tienen que ver con dos emprendimientos urbanísticos. Uno es Ciudad Barceló sobre la Ruta 25, que me hace acordar la imagen que está subida en las redes sociales de la empresa a un libro de alguien que trató de hacer un revisionismo del marxismo, Tony Negri, que hablaba de la convivencia del tercer mundo con el primero, juntos. Mientras allí está Umbrales y viene Ciudad Barceló para decir que es fantástico, hasta podemos poner piletas, en el fondo está el complejo habitacional de La Perla, cuyas personas que hoy están tomando terrenos que nunca antes se habían tomado en la Ruta 23 dicen, yo no quiero esto, quiero La Perla. ¿Se entiende? Pero no ha hecho movimiento de suelo, pero sí ha hecho un trabajo perimetral, muy de marketing, donde usted puede alcanzar el sueño de la casa propia sola con DNI. Es increíble, en este momento. Y ahí hay un decreto que firmó Walter Festa y Lucas Chedrés, el secretario de Gobierno, en donde se dice y se producto turístico. Y el artículo queda si cumple con lo que siempre debería cumplir un proyecto, que son los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por que dicen que quieren hacer, yo no me pierdo un minuto de la próxima sesión. Porque si es para preguntarle a Festa, y ojo que el artículo dice que Festa puede decirle a los secretarios que vayan, no obliga a Festa ir el próximo miércoles, sino que puede ir Chedrés o Tano. Así está escrito. Y así lo puede interpretar el intendente, porque se redactó de esa manera. Es que un proyecto que se llama Solares de Moreno, que es diferente porque Solares, que es ayer, o entonces, el expediente que generó el cuarto intermedio para que hoy lleguen los materiales informativos, y como no llegaron le dicen Festa venga, votada la citación, que no es interpelación, la citación por la mayoría de los, o todos los concejales del Frente de Todos que estaban hoy sentados ahí. Me parece que eso no es el problema. Hay algo que no se está contando de la historia de Solares y que debería el día miércoles aparecer en la dimensión que la propia política legislativa dice, que es respeto a lo institucional e información pública adecuada. Si se proponen hacer esto, háganlo. Porque se va a abrir algo que siempre existió y que tiene que ver con las excepcionalidades que establece un código de zonificación y planos del partido de Moreno. Esto es, se elabora un esquema y si usted quiere emprender debe respetar lo que está escrito ahí, pero sucede que siempre la estructura permite excepcionalidades y esas excepcionalidades que por lo general vulneraban el código, por lo tanto había que comprender que la inversión era mucho más importante para la generación de trabajo y no el negocio, hacía que surgiera lo que se llama compensación. Esto es, el emprendedor se olvidó de lo que quería hacer, fue por más, se dio cuenta, la municipalidad dice compense. Yo no les voy a hacer una historia de lo que fue el Country San Diego, pero los que tienen memoria recordarán claramente esto que pasó hace muchísimos años. Nunca se perdió de vista eso, hasta el año 2008, donde la facultad de excepcionalidad tenía el Consejo Deliberante y en la gestión de don Andrés Arregui aparece la creación del comité o la Comisión de Ordenamiento Urbano y Territorial, COUT, que fue modificada, esa ordenanza en el año 2015, gestión Mariano Hues. Y esa COUT le quitó la excepcionalidad al Consejo Deliberante y se constituyó en un comité de expertos ejecutivos que decían cuál era la excepcionalidad y hasta dónde se podía establecer un cambio en la zonificación, porque como todo es muy moderno, menos lo que usted está reclamando hace años, que es agua, calle y luz, lo otro es moderno, entonces aparecía la comprensión de cómo sostener a ese empresario que viene a darnos lo mejor a nosotros. Ahí está la cuestión medular de lo que ocurrió ayer y hoy y que explica la citación a Festa, que insisto, por ley orgánica puede decir que vaya Thanos 8 veces. Y le respondemos a los concejales
los concejales están pidiendo, pero además ellos les pueden preguntar a los concejales algunas cosas que nadie, ni usted ni yo, conocemos hasta el momento. Lo que tenemos en definitiva para cerrar este comienzo del programa es que aquello que mencioné de la crisis de liderazgo puede hacer que aún con fuego vengan bidones y dicen, vamos por más. Total, la sociedad está en otra frecuencia. Total, usted está esperando que mañana esto dé un vuelco y que todos caminamos alegremente porque la magia existe. Cuidado con esto por las marcas que quedan. Yo no soy de recomendar a nadie. Quiero decir, si en la Ruta 23 hay una toma y pueden aparecer otras tomas, algún sector no vinculado o vinculado al peronismo puede decir, bueno, hay una intendente piquetera que va a asumir. Y si hay algo que apareció en todos estos años es que la inclusión es correcta. Ahora, poner a familias enteras en disposición de la nada misma es peligroso. Es peligroso. Entonces, debe aparecer algo que frene o que apacigüe esto que parece ser un juego, una comedia, y que es tragedia. Y no estoy hablando de víctimas fatales, estoy hablando de tragedia para la política, que no le encontró la vuelta a la resolución del interno en agosto, que fue escalando la misma y que ya alcanza proporciones que por momentos son bochornosas, no porque no se deba hacer lo que siempre se debe hacer, sino que a nada de terminar un ciclo aparece la vocación de transparencia, institucionalidad y demás. Como yo tomo siempre esa posibilidad, desde una comprensión y concepción, es que digo, ojalá que el miércoles aparezcan en los temas que propusieron los concejales la profundidad del asunto. Si es que en serio quieren dejar una marca que el ciclo finalmente que se inició con muchas desprolijidades, con degradación institucional, puede colocar una piedra fundamental para el próximo Consejo Deliberante, que en su mayoría tendrá a hombres y mujeres que nunca ocuparon la función pública legislativa. Dicho esto, vamos a la presentación y charlaré con Débora Galán sobre cuestiones relacionadas con este editorial y con algo que a mí me interesa muchísimo, y lo haré con mi compañera Valentina Mesa, que es la política con perspectiva de género. Algo que ha postulado claramente Mariel Fernández al decir perspectiva de género y que su gabinete estará compuesto por mayoría de mujeres. Luego estoy esperando a Sandra Cruz y también a Walter Cravero, porque el conflicto municipal no es ya salarial, no es eso. Y le diré tal vez al final del programa, si usted, compañero municipal y compañera, cobra la semana que viene. Al final del programa, si me lo hacen recordar mis compañeros de producción, se lo digo. Presentación y veremos. Bueno, Valentina, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rubensito, ¿todo bien? Bien. Bueno, vamos a comenzar el programa, si te parece, estás de acuerdo, con esta charla, esta entrevista con Débora Galán. Preguntarte si tenés algún tipo de síntesis para realizar, no de la editorial que hice, sino lo que viviste entre ayer y hoy, que tanto vos como Gorosito y Capizzi no fueron, sí lo hizo Néstor Joao, esto es información, dentro de lo que es el bloque Frente Renovador, 3 no fueron, Joao entró. ¿A qué te remite esto? Si tuvieras que dibujar políticamente lo que está ocurriendo en Moreno y esta situación de citación a Festa para que aclare puntos que durante años dijeron si me llega el informe bárbaro y si no también. Ahora sí aparece todo. Bueno, escuchándote en la editorial, a mí se me venían a la mente palabras, ¿no? Crisis institucional y coherencia.
o incoherencia. La realidad es que, voy a tratar de ser sintética como me pediste, de ver la orden del día, el pedido de informes de la Comisión de Obras, a lo que sucedió entre anoche y hoy, es una situación donde tomó una dimensión que no se la, por lo menos yo no me la esperaba, y situaciones que fueron surgiendo durante el proceso de ir a la sesión, la parlamentaria, la sesión, el cuarto intermedio, la sesión, el cuarto intermedio, situaciones que creo que se fueron desbordando por concejales que quizás tengan cierta información que no la estén compartiendo, porque de un pedido de informes a todo esto que vos mencionás que pasó, que culminó en este decreto, citando al intendente, al consejo, yo creo que es de alguna manera un poco incoherente por lo que vos traías en la editorial. Esto de a casi un mes de que deje una gestión el municipio, yo me anoté los puntos del decreto, que no participé en la redacción, 6 temas, de los cuales uno era el que, digamos, nos reunía para este cuarto intermedio. Se agregó el de los salarios de los trabajadores, que compartimos el criterio porque creemos que hay que resolverlo, necesitan una respuesta y si no se las da el Ejecutivo, bueno, como hicimos en la última sesión extraordinaria, le damos las herramientas a los compañeros y compañeras trabajadoras para que al menos tengan una respuesta. Bueno, compartimos el criterio, incorporamos el tema del salario, pero todo lo demás, digo, terminamos el último punto, las luminarias LED. Me parece que hay que rever nuestro rol como Consejo Deliberante. Tenemos que ser coherentes. O sea, yo hoy utilizaba un término que decía, ¿nos vamos a rasgar las vestiduras este último mes? Si, digo, nosotros somos un bloque que somos de pedir informes, ¿no? Que, como decís vos, los informes a veces no son contestados, a veces sí, a veces no. Quizás caemos en el error de no publicar, tenemos la herramienta de las redes sociales, no publicar si un informe se contesta, pero la realidad es que traer temas que no eran parte del debate, o sea, como la lista de cuando vamos al almacén, anótame tal cosa, digo, no me parece coherente, y creo que el tema principal, que es este proyecto urbanístico, que si hay irregularidades, hay infracciones al Código de Zonificación, a las normativas locales, vigentes y provinciales, si alguien tiene una información fehaciente, bueno, creo que cabía todo esto que pasó. Yo acompañé y parte de mi bloque acompañó hasta donde le pareció coherente. Ahora, ya todo este último tramo, desde el levantamiento, o sea, la última parte de la sesión y en adelante con el decreto, creemos que era innecesario. Yo creo que si las irregularidades había que esperar el expediente. El informe como corresponde, como hacemos, o sea, esperar el procedimiento habitual. Y si no se podía resolver en esta gestión, yo creo que Mariel tiene el carácter, la fuerza suficiente como para llevar adelante hasta las últimas consecuencias si hubo irregularidades, y también interpelar a los funcionarios. O sea, que dejen una gestión no significa que dejan de tener responsabilidades, si las hay. Además, el proyecto Solares no arrancó hace un mes, creo que arrancó en el año 2014. Por eso yo decía, espero que el día miércoles se hable como se debe hablar a partir de lo que se ha propuesto. Valentina. No, me interesaría preguntarte, digamos, si estas incoherencias que vos mencionás, según tu criterio, inhabilitan igualmente el pedido que el intendente, aunque sea un mes antes de dejar la gestión, baje a dar explicaciones, él o sus secretarios, digamos.
No, digamos que el decreto está basado en artículos del reglamento interno, de la ley orgánica de las municipalidades, está fundamentado dentro de lo que se nos habilita como facultades del Consejo Deliberante. Y así como se nos faculta para pedir, digamos, el artículo 108, inciso 7, también es un deber del intendente o de los funcionarios de venir ante esta citación, así que sí, correspondería que baje al Consejo Deliberante, o sea, de lo contrario hay una sanción de la que nos está hablando. Sanción, claro, es una sanción, una multa grave, y se trabaja. Yo quiero decir que la persona que está escuchando usted, que es Débora, en este programa no hace mucho tiempo, cuando se discutía el tema Trébol y la Perlita, dijo, si no hay respuesta en los informes, interpelamos a los funcionarios. Con esto estoy diciendo, claro que es una herramienta. El punto es si además de la aplicación de la herramienta en forma adecuada, hay otra cosa, se lo voy a decir así. Si esto sirve para tratar de saldar ya no internas políticas, sino de otro tipo. Porque lo que termina dañándose es la institucionalidad. Entonces mañana van a decir, no lo utilizamos. Porque ahí está, para mí, la profundidad del asunto. Háganlo, por supuesto, es correcto. Si no responden, pero sepan que lo tienen que hacer adecuadamente, porque si no es un carnaval y la respuesta a los vecinos no va a aparecer y tal vez los emprendimientos sigan. La otra cuestión que queríamos charlar con Valentina es, ¿qué es esto de la perspectiva de género en la política y en la praxis política? ¿Qué es lo que menciona, postula Mariel Fernández, la intendenta que va a asumir el próximo 10 de diciembre, como una marca de su gestión? Bueno, la perspectiva de género en principio es tener esa mirada amplia para todos los ámbitos, no solamente para la política, de igualdad de oportunidades, ¿no? Esto de que no solamente predominen los privilegios para los varones, que también en los otros géneros, no solamente estamos hablando de mujeres, sí, se les den las oportunidades e igualdad de condiciones para ejercer cargos públicos, para romper el techo de cristal. Es también una de las cuestiones que se trabaja mucho con la perspectiva de género en las empresas. Por ejemplo, las mujeres tienen muchos problemas para ascender en puestos jerárquicos, en los ámbitos institucionales. Bueno, la perspectiva de género mira esto, ¿no? De decir, bueno, que todos tengan la misma oportunidad a la hora de ocupar. Más que nada hablamos de espacios de poder, claro, de tomas de decisiones. Sí. Así que dentro de la política una herramienta que encontramos fue la paridad. Sí. Y ahora vamos más allá de la paridad, porque la paridad empezó como un mejoramiento en los derechos políticos de las mujeres. Nosotros hasta el 2017 teníamos la ley de cupo femenino, un 30% en cargos selectivos. En las cámaras, en los consejos deliberantes, en los sindicatos también. Bueno, la paridad trae un 50 y un 50. Sí. ¿No? ¿Alcanza la paridad? Es decir, hoy la mujer, vos en tu experiencia en el Consejo Deliberante, por más que sea mujer y por más que ocupe un lugar, digamos, dentro del recinto legislativo, ¿tiene poder real? No, en principio, te divido la pregunta en dos. Es la segunda elección que tenemos aplicando la ley de paridad. Todavía las cámaras y los consejos deliberantes no llegan a un 50 y un 50. Vamos a necesitar una elección más o quizás otra más para equilibrar los ámbitos legislativos. La otra parte de la respuesta es ir un poco más allá, la paridad sustantiva. Digamos que dentro del movimiento de mujeres y de las organizaciones que trabajan en el tema de igualdad de oportunidades de géneros, la paridad sustantiva es ocupar realmente los espacios de poder, como decís vos, la toma de decisiones. Y a veces la toma de decisiones está en los ejecutivos. En el Ejecutivo Provincial, en este momento, tenemos más o menos 14 ministerios. La única que toma las decisiones es la gobernadora. Hay 14 ministros, varones, tres secretarías, varones, y alguna que otra subsecretaría ocupada por una mujer.
¿Cuál es una de ellas? La de género y diversidad. Digo, también nos encasillan en esto del género y la diversidad, que está buenísimo que nos ocupemos las propias mujeres y las compañeras de las disidencias, sí. Pero no solamente tenemos capacidad para defender los derechos nuestros, sino que tenemos la capacidad suficiente para ocupar un Ministerio de Economía, un Ministerio de Salud, etcétera. Bueno, Mariel Fernández ha dicho, mayoría de mujeres en el gabinete. Y agregó en el último discurso, el día de la victoria, y anteriormente, que ella se siente más acompañada por las mujeres porque son las mujeres que entienden sostener mejor en los momentos de crisis. Y agregó que los hombres me acompañen y me entiendan. ¿Qué crees que pasa con esa exposición y esa forma de registrar su gobierno, la identidad del mismo y en los hombres? Porque la política es machista, ¿sí? Eso no desapareció, ¿no? La perspectiva de género es cuando también el hombre entiende qué es perspectiva de género. Bueno, falta un montón para eso. Tenemos que hablar de igualdad y falta muchísimo para comprender lo que es la equidad, que no es lo mismo. Pero quisiera una reflexión de tu parte. Vino Sandra Cruz. Bien, Sandra. Ya está acá. Bueno, creo que se siente comprendida y contenida más por compañeras mujeres porque, digamos que Mariel también sale, justamente también entra Sandra en este grupo, de compañeras que hicieron un frente de mujeres donde, bueno, manifestaron el deseo, la necesidad y la capacidad para ocupar un cargo como es el de intendenta. Digamos que eso impulsó también un montón de candidaturas a concejalas, a consejeras escolares que por ahí en otros años no lo habíamos visto, digamos dentro del Frente de Todos, en la interna, ¿no? Un montón de compañeras pudieron participar también de ser candidatas que por ahí en otros momentos vos habrás escuchado hace muchísimos años que sos periodista y que trabajás. Sí. Entrevistás políticos y políticas, en esto de, bueno, no sabemos a quién poner, ponemos fulanita para rellenar, o ponemos a menganita para sonar a fulano, o no tenemos a quién poner de mujeres en la lista, ¿no? Bueno, esto digamos que era una excusa. Nosotras tenemos la capacidad, siempre la tuvimos, y como dice Mariel, bueno, ¿quién mejor que una mujer en los momentos de crisis para tomar las riendas y salir adelante? Digo, en el 2001, cuando explotó el país, hay un porcentaje muy grande de varones que se fueron deprimidos a las casas y las mujeres fueron las que empezaron a ser las jefas de hogar. Las mujeres son cuando, como estamos ahora en emergencia alimentaria, en crisis económicas, se ponen al hombro un merendero, un comedor, salen a patear el barrio, a buscar donaciones, también a sacar adelante las familias de esto de, bueno, no sabemos qué hacer. Hay merenderos que por ahí no están recibiendo la ayuda que necesitan y, bueno, una vecina tiene un paquete de arroz, otra tiene un puré de tomate, juntan y hacen una comida, y eso lo hacen las mujeres. En ese sentido, ¿hablamos de empoderamiento femenino o de cumplir siempre este rol, digamos, de protección, de asistencia que históricamente nos asignaron? Es el rol, como decís vos, que históricamente, que culturalmente nos está asignado, pero también es el rol que nosotras tomamos, porque encontramos en nuestro carácter la habilidad de resolver, de no quedarnos quietas. Pero más allá de eso, como característica de mujer, digamos que un poco también tratando de responder lo que me preguntás, las mujeres nos fuimos empoderando en estos últimos años mucho más y ante los desafíos de esto que vos decís, bueno, todavía hay machismo, bueno, ante esos desafíos nos vamos reinventando y ahora vamos por eso, ¿no? Primero nos empoderamos, nos capacitamos, nos formamos, sacamos adelante las compañeras que no pueden. Y el desafío de ahora es esto que trae Mariel, de decir, bueno, hay compañeros que me entienden, bueno, buscar consensos, porque la política se trata de
de consensuar, de hacer convenios, de buscar voluntades. Y en esto de la perspectiva de género, también hay compañeros que tuvimos que buscar el consenso para que votaran la ley de paridad. Claro. Digo, fue algo muy gráfico lo que pasó hace muy poco en un encuentro local de mujeres del Frente de Todos, que hizo Mariel en su local, con todas las fuerzas que estamos dentro del Frente de Todos. Fue un encuentro todo el día de mujeres, con trabajo en comisiones, con intervenciones artísticas, y al final estaban invitados los compañeros. Y en el local de Mariel hay una línea al final de todo, en el piso hay una línea. Los varones estaban detrás de esa línea y no se animaban, había 2 o 3 dando vuelta por ahí, y no se animaban a acercarse, ¿no? Tampoco es el tema de, bueno, que tengan miedo. Claro. A esta avanzada de mujeres en la política, porque no se trata de eso. La perspectiva de género se trata de estar a la par. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Ojalá que suceda algo cuando pase este vendaval y se analicen los 4 años de Festa, pero yo escuché en el Consejo Deliberante y también en el Ejecutivo que Festa era un gobierno donde la mayoría estaba compuesto por mujeres. Y no para decir que no funcionó, sino para saber lo que se pudo hacer, qué frenó la avanzada y hacia dónde vamos. Ojalá que se haga, porque eso sería hacer política. Pausa, vino Gravero, menos mal, se dijo, no como y voy para allá. Bueno, si no, la olla a ganar acá y listo. Pausa, ya venimos. Debería ser una síntesis editorial para que entienda Sandra Cruz la pregunta, pero como es una mujer que tiene trayectoria política, tiene momentos de debates políticos en cámaras mucho más amplias que un Consejo Deliberante, quisiera saber si lo que puede ocurrir el miércoles será parte de un nuevo circo o estamos frente a la posibilidad que se discuta en serio aquello que aparece en la superficie y que tiene mucha profundidad. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es parte de un proceso que hemos venido haciendo en el Consejo Deliberante. Algunos. Este Consejo, y algunas. Por supuesto que siempre es en parte, siempre se empieza con minorías que terminamos siendo mayorías, ¿no? Vos sos testigo de que yo he perdido muchos debates y muchas votaciones en ese Consejo, pero que no han sido en vano, evidentemente, porque lograr que el Consejo pueda estar discutiendo con la profundidad que estamos discutiendo, la institucionalidad, ¿no? Porque lo que estamos tratando de discutir en ese Consejo es cómo la institucionalidad de los concejales, que somos electos, que somos la representación de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de Moreno, cumplen el rol que tenemos que cumplir.
que fundamentalmente es controlar al Ejecutivo en sus acciones y representar los intereses de los vecinos y vecinas, digamos. No hay mucha complejidad en eso. Déjame hacerte esta consulta y después queda abierto el debate. Si en 4 años no hubo algunas ventanas para producir lo que tal vez veamos el próximo día de miércoles, porque yo encuentro muchos tópicos a lo largo de 4 años en donde debía aparecer la institucionalidad y fue mucho más cerrado, más orgánico, porque yo creo que lo que vi entre ayer y hoy, lo que puedo escuchar, porque esto es personal, no puede estar ahí, es que se rompieron códigos. Y a mí no me parece mal que se rompan códigos, si es que aparece la dimensión institucional que vos estás postulando. Yo creo que lo que cambió es el escenario político. Sí, eso no tengo dudas. Bueno, las instituciones son las expresiones de escenarios políticos que se construyen, porque tampoco los escenarios políticos aparecen porque sí. Entonces, lo que ha cambiado es el escenario político, y hay un escenario político de transformación, de una nueva gestión, que es el producto no de acuerdos, sino que es el producto de, estuvieron hablando recién con una compañera concejal, sino que es el producto de que muchas mujeres nos animamos a empujar transformaciones, ¿no? Porque ahora parece fácil decir que se ganó una interna. En aquel momento, cuando nosotros planteamos la interna, lo que se imponía, producto del escenario nacional, era la unidad. Entonces éramos herejes cuando planteamos que nosotros en Moreno creíamos que tenía que haber paso, ¿no? Entonces, las instituciones son también el producto de los escenarios políticos que construimos los actores políticos, porque las instituciones están integradas por actores y actoras políticas. Claro, pero aún no se produjo el cambio en la mitad del Honorable Consejo Deliberante, y aún así, ante el cambio del contexto político, digamos, a un mes de la salida del intendente, se produce, digamos, esto. ¿Por qué favorecería? ¿Y porque el escenario político cambió? ¿En qué sentido cambió? O sea, aún no se produjo la renovación. El escenario político cambió en el sentido de que lo que se está viendo es que se viene un consejo diferente, se viene una gestión diferente. Yo no digo ni buena ni mala, porque no estoy en condiciones de decir, porque no tengo bola de cristal. Lo que sí digo, yo soy una actora política y digo, ¿qué hicimos hasta acá para que estas transformaciones fueran parte de un proceso? Porque además, con seguridad, nosotros también, los que ocupamos estos 4 años, yo estoy terminando mi mandato ahora el 10 de diciembre, también somos el producto de peleas silenciosas que seguramente en minoría se han estado dando en ese consejo. Y lo que está pasando hoy también es el producto de peleas que fuimos dando en ese consejo, a veces con derrotas, ¿no? Porque a veces parece que son derrotas absolutas, y sin embargo, cuando uno puede mirar toda la película, yo creo que estamos muy bien, yo estoy muy contenta, creo que estamos muy bien. Estamos muy bien, que un consejo se anime a discutir, que pueda sostener estas 2 pilares fundamentales, que es defender la institucionalidad del consejo hasta el 10 de diciembre y que podamos defender los intereses de los vecinos y vecinas. Me parece que es el rol que debe cumplir un consejo, y que en buena hora que ahora tenemos mayoría para que eso suceda. Bueno, esto sucede porque, claro, hay una crisis de liderazgo, esto lo digo yo, y hay una crisis de legitimidad, porque el intendente perdió en agosto. Entonces, si Festa, y esto yo les voy a decir, no es contrafáctico, si Festa ganaba la elección de agosto, yo les puedo asegurar que lo que vamos a ver la semana pasada no ocurría. No había forma de que ocurriese, ni siquiera el conflicto salarial con los municipales. Entonces, yo tomo, no por ser exégeta de Santa Cruz, de que la crisis abre instancias para que la normalidad sea destacada, es decir, que el Consejo Deliberante controle el Ejecutivo. Y sí es la función. Recién se lo dije a Débora Galán, en el recinto, cuando se discutió el Trébol y la Perlita, Débora Galán sostuvo, si no hay respuesta al pedido de informe, se interpela a los secretarios. No ocurrió, ocurre a un mes que termina un mandato. Entonces, de allí que la pregunta le decía a Sandra, o es circo, porque Festa está en el piso, o en serio quieren dejar una marca para que el próximo Consejo Deliberante diga, tenemos que elevar un poquito la vara. Esa es la cuestión y esa es la discusión política que pretendo encarar en este momento, ¿no? Sí, yo creo que es avance, claramente creo que es avance. Yo
estoy convencida que los procesos políticos se construyen así, digamos, no se construyen ni con triunfos absolutos ni con derrotas absolutas, ¿no? Se construyen así, paso a paso, nos vamos bancando derrotas para construir triunfos, y a mí me parece que esto que está sucediendo, esta crisis, no es una crisis negativa, sino que justamente es una crisis positiva, que hace en la medida que se entienda las posibilidades que abre una crisis. Sí, por supuesto, claro que por eso lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y no queremos quedar presos de operaciones que no tienen nada que ver con lo que este Consejo Deliberante está haciendo en estos días, ¿no? Que es justamente cumplir su rol hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre cambia la gestión, entran nuevos concejales y concejalas, pero nosotros tenemos la obligación de cumplir nuestra función hasta el 10 de diciembre, como le estamos pidiendo al Ejecutivo que cumpla su función hasta el 10 de diciembre con todas las atribuciones, porque uno tiene todas las atribuciones hasta el último día de su mandato. Recién lo charlábamos y en la producción que hicimos con Valentina, esta citación para Festa no es interpelación, se lo está citando. Ya que están tan técnicos, bueno, vamos a darle valor a lo técnico. Es una citación. Y el artículo al que se apela, el inciso 7, el 108, dice, puede ir el intendente o los secretarios. Puede ir el intendente. ¿Por qué lo menciono esto? Porque si el objetivo es obtener la información, puede decir la Festa la misma o Chedrés o Thanos. Si lo que está en discusión es que la información no llegó. Si es, además de la información, una exposición política, bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende? A ver, la intención de la citación explícita al señor intendente, el artículo lo dice y puede haber interpretaciones. Claro. Nosotros hicimos la citación al intendente, no a los secretarios. ¿Por qué lo hicimos al intendente y no a los secretarios? Porque necesitamos una respuesta contundente, que la puede dar solamente quien tiene la máxima responsabilidad, que es el intendente. Un secretario ya nos ha pasado, ¿no? Que el secretario responde, pero no tiene todas las atribuciones que tiene el intendente. Como estamos con emergencias importantes, como tiene que ver la cuestión salarial de los trabajadores y trabajadoras que hace más de 2 meses que están en conflicto, claro, y que se han reunido porque nosotros hemos intervenido en algún momento y tenemos las actas que ha firmado el propio intendente, que luego después firman los secretarios. Necesitamos la figura del intendente, que el intendente pueda dar las respuestas sobre estos 3 temas que el Consejo se ha planteado, que necesitamos una respuesta, que tiene que ver con el emprendimiento inmobiliario, que tiene que ver con la continuidad de la obra de la calle Portugal, varias veces reclamada, varias veces financiada, y que obviamente que los vecinos con muchos elementos dicen, no queremos que nos pase otra vez lo mismo. Y por supuesto la cuestión salarial, ¿no? Que hace 2 meses que la verdad es que nunca en ningún acta de la que nosotros vimos dijo que no tenía dinero para pagar. Y en el caso de que él no llegue y llegue un secretario, ¿qué ocurriría? ¿Cómo continúa el proceso? Tendremos que evaluarlo en el marco del cuerpo, como venimos haciendo hasta ahora. Por nosotros eso creemos es tan que... atinada la pregunta de Valentina, porque se vincula a la anterior. O se pide información, que acá está Cravero, es decir, ¿qué se necesita hoy por el planteo salarial? ¿Hay plata o no hay plata? Primera cuestión. Porque se dijo que había dinero, pero se firmó un acta, que después lo voy a charlar con Cravero, que dice el Tribunal de Cuentas tiene que aprobar o no. Después apareció la emergencia. Pero quiero decir, lo que se requiere hoy es la información. Información qué pasa con la calle Portugal, información qué pasó con las luminarias LED, información sobre el conflicto salarial, información sobre el emprendimiento urbanístico, solares, mucho más que Ciudad de Barceló. No voy a hacer la editorial de nuevo, ¿sí? Entonces, me parece atinada la pregunta si es va Chedrese o Thanos y llevan los expedientes y dicen, miren, concejal, acá respondemos todo, o es Festa. Porque yo me remito a los hechos, sí, y lo que votamos. Lo que votamos hoy... El artículo permite eso también, Sandra. Es una citación con nombre y apellido al señor intendente. Por 2 cuestiones, porque necesitamos la información y necesitamos la palabra de la máxima autoridad. Y en el caso de que la información llegue, supongamos que
va a festa, deja la información. ¿Un mes alcanza para revisar, ordenar, preguntar? Si alcanza o no alcanza, me parece que no... Son muchos temas, por eso pregunto. Pero por este consejo no se muere, continúa. Claro. Seguirán los otros concejales, digamos, esto no es Cruz que... tiene visión de que los temas... Continúen. No, claro, no, es que van a seguir, qué interesante. Pero, claro, por supuesto, me parece que las cosas no empiezan cuando uno llega y termina cuando uno se va. Y las cosas comienzan porque hay otros antes de nuestro y nosotros le dejaremos a un nuevo consejo un compromiso para que siga investigando. Y además, uno no termina con sus responsabilidades el 10 de diciembre. Existen maneras para que haya cargos en el caso de que yo haya cumplido mal mi función, claro, o cualquier funcionario que ha sido electo haya cumplido mal su función. Entonces, es decir, dejan la semilla para que el proceso, para que tomen la posta los que vienen. Pero por supuesto, claro que sí, pero además no solamente por el tema en sí, sino por la importancia que tiene de esto, de dejar sentado, de que el Consejo tiene herramientas y debe usar esas herramientas para controlar, para defender los intereses de los que nos han votado. Te hago una pregunta final. Y quiero decir esto porque fue muy interesante ayer la sesión. No hubo debate, sino exposición. Entonces Martín Osorio, que es un hombre de cuartel quinto, dijo, a mí no me molesta ni me opongo a que un empresario invierta, pero que el emprendimiento respete el pliego y el contrato. Maravilloso. Maravilloso, porque claro, que tiene que invertir y respetar el pliego del contrato. No es negociable una cosa con la otra. No, es la inversión con un encuadre que tiene un municipio y debe cumplir la empresa. Cuando él lo dijo, sinceramente, dije, bueno, maravilloso. Finalmente escucho lo que escuché hace 20 años atrás. ¿Sí? Entonces, eso habla de retroceso. Tu continuidad política, después de diciembre, ¿es a nivel nacional? Literario. No, es breve. ¿Es a nivel nacional? ¿Es un organismo nacional? ¿En dónde? Te lo pregunto porque vos hacés política y entendés la función pública. No es una continuidad por la misma continuidad, sino la permanencia para seguir gestando esta transformación. Yo siempre me he definido como una militante política y orgánica de mi espacio. Sí. Ese espacio va tomando distintas formas, distintas maneras, con lo cual nunca estuve demasiado preocupada cada vez que termino un mandato. Yo he sido legisladora provincial y... Mariel no te llamó y te dijo, vení acá, ¿no? Y me tocó dejar la Cámara y estaba feliz de dejar la Cámara porque ingresaban una camada de jóvenes que terminaron de transformar lo que nosotros habíamos iniciado. Yo ocupé otros lugares que a la conducción de mi espacio le pareció que era pertinente. También esto es un ida y vuelta, ¿no? Estás muy positiva, pero yo estoy feliz, estoy muy feliz. Yo no sé si estás feliz porque termina lo que padeciste en el Consejo Deliberante, porque lo que se viene es mejor para vos, no lo sé. No, porque creo profundamente en los procesos políticos, profundamente en los procesos políticos, y entonces, por más que me encuentre a mí o no en otro lugar, lo que sí yo sé, como con Mariel, que yo fui parte de haber gestado eso. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir feliz? Bueno, un militante contestar porque se va el programa y Cravero dejó la cena. Mariel, ¿te llamó? No estoy preocupada. Nosotros nos juntamos permanentemente con Mariel. Bueno, gracias por estar aquí, Sandra. Muchas gracias a ustedes. Bueno, quiero decir que a Sandra Cruz le bajaron la lista. Sandra Cruz había hecho toda la tarea y los deberes para participar en la primaria, ¿no? ¿Y eso quién lo decidió? Tal vez algún momento, si la historia quiere, lo contamos, ¿sí? Para tener perspectiva de género, por supuesto lo digo. Pausa, ya venimos.
Bueno, cerramos el último bloque con Walter Cravero, que está aquí acompañándonos. La primera pregunta es cómo se vinieron desarrollando estas últimas semanas de conflicto, digamos, en lo salarial y en la calle, ocupando la calle y el frente de la municipalidad durante tantos días, y cuál es la respuesta que ustedes esperan. Bueno, difícil poder hacer un relato ordenado. Podemos decir en principio que el reclamo surge a raíz de lo que sucede después de las PASO a nivel nacional. Es una realidad innegable que la economía pegó un viraje más virulento de lo que ya venía sufriéndose. Principalmente hablamos de los sectores populares y en eso están los trabajadores, trabajadoras formales e informales y de la economía popular. Pero en ese marco nosotros decíamos que tenía que haber una revisión de esa paritaria, lo decíamos antes, de la paritaria firmada por la mayoría de gremios, pero que nosotros entendíamos que iba a quedar desfasada, iba a quedar golpeada por la realidad de lo que ya sabíamos que era un plan de ajuste feroz y que, de acuerdo también a los resultados, iba a imprimir una nueva realidad. Lo veníamos vislumbrando sin saber realmente, porque digamos, nadie es oráculo ni puede saber lo que va a pasar, pero que iba a haber una implicancia en la realidad de todos los trabajadores y trabajadoras de acuerdo a cómo se fuesen desarrollando las cuestiones políticas y cómo eso se fue dirimiendo primero en una interna, en una PASO, donde el presidente sale ferozmente a atacar a aquellos que votaron en contra de su modelo económico político que expresado en la Alianza Juntos por el Cambio. Y eso, digamos, desató un sinfín de calamidades para los trabajadores, las trabajadoras, para el pueblo en sí, y se vio reflejado en Moreno, que es uno de los distritos del conurbano más castigados, reconocido estructuralmente con una pobreza y con poco desarrollo como para poder también tener paliativos, ¿no? Bueno, en ese contexto decíamos teníamos que hacer un reclamo. Estas últimas semanas lo que vino sucediendo es que todo el desarrollo paritario había dado que después de mucha pelea, después de muchas jornadas de asamblea, de discutir con los trabajadores, las trabajadoras recorrían todos los sectores, donde se dejaba de lado las profesiones de trabajo, para poder poner, digamos, sobre el eje el tema de la pérdida salarial producto de la inflación. Estas últimas 2 semanas se había dado primero una negativa o la cuestión de la dilación de los tiempos por parte del Tribunal de Cuentas, pero que tiene que ver con quizás una estrategia que no supimos ver, que era estirarlo. ¿Por qué tomó más fuerza el reclamo en estas últimas 2 semanas? ¿Qué sectores están hoy por hoy participando de las medidas de fuerza? Creo que hay que buscar el punto álgido, que ha sido el momento donde se firmó el acuerdo ya salarial de los 2 tramos de 7,5, pese a seguir teniendo el ojo del Tribunal de Cuentas, que es el factor externo a la paritaria que decide poner como uno de los árbitros el gobierno municipal, en este caso, digamos, que encabeza Walter Festa. Ahí aparece algo que creo que fue un error que cometieron, porque esa acta que hace referencia a Cravero, que manifiesta de nuevo una voluntad de las entidades gremiales, por lo que él marcó acertadamente, que es el contexto nacional, que es el artículo 2 que dice, queda sujeto este acuerdo paritario a la aprobación del Tribunal de Cuentas. De no ser efectiva, no existe. Ese fue para mí un error, porque ahí se ubicó Festa, a partir del dinero que no entraba o que entraba, y porque ustedes pusieron el gancho. Y esto empezó a tener un vuelo que ya excede lo salarial. Acá ya interviene la política porque Mariel Fernández le responde a Festa, Festa a Fernández, de nuevo Fernández a Festa y por Facebook. Mientras en el Consejo Deliberante o en la puerta está la olla y escuchan los trabajadores o quien mira el programa, ¿cuándo voy a cobrar? Ya no el 7,5%, ¿cuándo cobro? Entonces, hay algo que debe aparecer no como moderación, sino por dónde se sale, porque queda un mes, ¿no? Sí. Mire que ya no estamos hablando ni de nación ni de provincia, que antes decíamos, ¿cómo hacemos? Es Moreno. Sí, igual eso creo que todos los actores políticos y digamos desde la estructura nacional hacia los municipios hay una realidad. Sí. El pacto de responsabilidad fiscal tiene que ver con el plan de ajuste que pergeña Macri y que inclusive habría que revisar que el incumplimiento viene por parte del gobierno nacional cuando hace la quita y reducción de lo que viene por impuesto de grabados de IVA y de ingresos brutos. Que eso le afecta a las provincias en reducción de caja, para decirlo así, reducción dineraria, y también afecta por añadidura a los municipios. El municipio de Moreno en solamente desde agosto a diciembre va a dejar de percibir por esa
por esas vías 30 millones de pesos, dicho bueno, por Mauro ese Tano. argumento puede, que lo dijo Tano, va a decir, mire, compañeros municipales, les quiero pagar, pero no tengo. Entonces es como un cuello de botella que a un mes quiere ser desatado, y lo que yo he visto, y ustedes más todavía, es que lejos de encontrar un punto de equilibrio entre el intendente que se va y el intendente que llega, uno es Marco Peña, el método de Festa, y Festa dice, Fernández, controle a Ate porque Ate es suyo. Es muy infantil, es decir, es como que se pierde de vista la gravedad de lo que se está discutiendo, que es el poco dinero o el hambre, la indigencia, los créditos, puedo seguir. Sí, si ustedes lo conocen mejor que yo a esto. Una infinidad de realidades que tienen, o al menos, digamos, 5.000 realidades concretas, en las cuales de las 5.000 la gran mayoría tiene que ver con las penurias económicas que están pasando, sabiendo que cuando se cobra 11 o 12 ya hay un montón de vencimientos e intereses, sabiendo que con lo que cobran la mayoría de los municipales están endeudadísimos, y que la expectativa que se generó tiene que ver con la falta de voluntad de diálogo concreto y, como vos decías, con la madurez política de afrontar. Si hay una cuestión que tiene que ver con el pacto de la ley de responsabilidad fiscal y el pacto que firman la mayoría de municipios, lo tendría que haber estado en principio sobre la mesa. Nosotros nos sometimos a esta cuestión de consulta porque entendíamos que era un principio de salida para... Porque lo comprendieron, si no, no lo firman. Obviamente, así, claro. Comprendíamos que había una cuestión, pero también hubieron otras cuestiones, como no tener en cuenta que había, digamos, la posibilidad de avanzar sobre el tema de que la emergencia social y alimentaria ya estaba dictaminada y es previa al pacto fiscal, pero aparte está en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019, y en eso no creemos que peque de ingenuo el intendente y sus gabinetes. Muy por el contrario, es siempre empezar a correr los tiempos y corrernos con esto. Ya cuando se acaban los argumentos legales, políticos, ya empieza el tema de la chicana, decir que a ATE lo gobierna, digamos, un factor externo y no lo gobiernan los trabajadores como realmente nosotros predicamos y ejercemos siempre. Que haya participación política en el gremio, política partidaria, y que haya actores sindicales que se involucren en la política, lo celebramos. Es parte de lo que tenemos que seguir creciendo. Ahora eso, como signo de madurez, nuestra entidad sindical, desde el 84 que la recuperamos de la dictadura, siempre ha tenido una conducta y una ética que marca el rumbo y que abre nuevos cauces. Que aparte hay una consigna, ATE en la calle. ATE en la calle, ATE de los trabajadores, gobierno quien gobierna, y podemos seguir diciendo consigna. También, digamos, recuperar y fortalecer el Estado para liberar a la nación, siempre en servicio y en pos de pensar un Estado para las mayorías populares y no para los negocios de los acaudalados, de la oligarquía, de aquellos, digamos, de los terratenientes, inclusive de los intereses extranjeros que ya están totalmente instalados en toda nuestra nación y que hasta se ven reflejados en nuestra patria chica. Son dos preguntas que tienen que ir a cenar. Sí, nosotros también. En vistas de que el cuello es muy angosto y que están los tirones y los aflojes, en el medio están los trabajadores. ¿Cómo se hizo estos 4 años con salarios a la baja y cómo se hace en el día a día para sostener estas deudas, estos créditos, estos compromisos que no se pueden solventar? En principio muchos trabajadores han aceptado, o en realidad por la necesidad económica trabajan casi doble turno, con horas extras, con operativos, distintas dentro del municipio. Dentro del municipio. Otros, si no lo tienen que salir a buscar otro trabajo. Es una realidad. Y si no lo consiguen, o como se dice changa, algún extra que vaya por fuera del trabajo formal, tienen que subsistir con lo que perciben como salario. Y ahí se ven distintas realidades. Nosotros conocemos el trabajador que por ahí tiene 2 trabajos y puede tener ese paliativo para sostener la economía, y aquel que vive endeudado y que vive en la miseria. ¿Esperan que con un lineamiento de nación, provincia, municipio, esto mejore, el cuello sea un poco más ancho? Nosotros el análisis lo compartimos con nuestra línea nacional, que entiende que se abre una perspectiva que da un poco de oxígeno, que da, digamos, esperanza a los trabajadores, al pueblo mismo argentino, porque entendió que Macri lo que viene a traer es un modelo alejado de las mayorías populares para poder favorecer los negocios de unos pocos vivos. Pero en ese contexto aparte no solamente es hacer políticas antipopulares, sino que generar un Estado pergeñado para los negocios, pero que eso genera pobreza, genera más hambre, más miseria, genera vaciamiento de las políticas públicas, que es lo que son destinatarios las mayorías. Entonces, pensar que hay un gobierno compuesto con 16 fuerzas, que tiene distintas miradas, que va a haber puja, que va a haber tirones, que también están los sectores del capital que van a defender sus negocios,
pero que también van a estar los sectores populares más involucrados, abre una perspectiva. Ahora, eso no es garantía de nada si no hay organización y lucha, si no se abandonan las calles. Esto de lo que se habla mucho del pacto social, muchas veces nos remite a momentos no muy felices de la Argentina. Hay que tener mucho cuidado, digo, con el tema de la palabra pacto social. Creo que no hay que generar ningún pacto si no se atienden las primeras necesidades y si las primeras medidas de gobierno no van en ese sentido. Si no se atiende el tema del hambre como una de las primeras medidas, si no se atiende el tema de los despidos en el Estado y en los privados como otras medidas, si no se atiende un poco la agenda de los sectores, de las mayorías populares, entonces, digamos, no hay posibilidad de avanzar en un pacto social. Esta última pregunta, comparto, esta última pregunta debería hacerla si estuviesen aquí todas las entidades gremiales, pero como estás vos, ¿por qué los otros gremios no están en la puerta de la municipalidad si es el mismo reclamo, la misma naturaleza y el mismo padecimiento? Aunque sea en un minuto, ¿por qué? Bueno, eso... el señor intendente Walter Festa, en una comunicación telefónica el día lunes o martes, ya no recuerdo, de esta semana, te reprochaba esa pregunta, pero a la inversa. Decía, ¿cómo puede ser que sea el único gremio que esté manifestándose así, que atente contra la posibilidad de cobrar? Primero reflexionar, si en 2 o 3 medidas donde se dice que cortamos las cajas, que cosa que no es verdad, sino que manifestamos en la puerta del municipio, se puede poner en riesgo 245 millones, 215 millones de pesos, digo, entonces... El neto, ¿no? El neto, bueno, pero por ejemplo, 170 millones de pesos pondría en juego. Haber una reflexión, no se recauda por ventanilla o por caja dentro de la municipalidad tanto dinero. Esa es la primera. La otra es qué es lo que nos está pasando a las distintas entidades, las responsabilidades. Y en eso nos hacemos cargo también de lo que nos pueda caber a nosotros. En el diálogo que tenemos que tener para poder manifestar intereses concretos de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias por estar aquí. Gracias. Valentina, ¿querés hacer el cierre? Preferiría que lo hagas vos. Muy bien, bueno, ha sido un gusto compartir de nuevo el segundo programa de Quórum con Valentina. Gracias, Walter. Si estuviesen los gremios todos juntos, otra sería la historia. Esto no hay duda, no hay duda. Si es uno solo, Festa dice, es ATE. No sé si diría lo mismo si es ATE más el sindicato municipal, o ATE, el sindicato municipal y la asociación sindical. Creo que dudaría en señalar que son los gremios los que impiden lo que él dice que están impidiendo. Salarios. El día lunes o martes cobran. Esto es así. Entonces vamos a llegar el miércoles a la bendita sesión donde se lo cita a Festa, y si no va a Festa, va a citarnos, mire, ese punto que se escribió aquí, pónganlo en otro lugar porque ya pagamos salarios. Entonces van a decir algunos, pero el 7,5 intenté hacer lo que podíamos, pero el tribunal no me respondió, pasa para Fernández. Bueno, diciembre va a estar bueno, ¿no? Y no hay pacto, hay mucho para trabajar. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene.